Ahí está. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Pudieron ver la clase grabada? ¿Sí? Bueno. Qué bueno porque eso significa que la... ¿Cómo? Eso significa que la unidad 2, unidad uno y unidad 2 están dadas, agotadas, ¿sí? Desarrolladas. ¿Está? Era la parte general, obviamente, de la teoría de las obligaciones, ¿sí? Estamos hablando de la teoría general, como bien les dije, de los elementos de las obligaciones. Ahora entramos en la unidad número 3, ya para hablar de los efectos de las obligaciones, del crédito y de la deuda. Ahora, ¿qué calor? Vamos a estar. Sí, hace mucho ruido. ¿Hace mucho ruido? Sí, ahora se viene. Este, hablamos de los efectos. Hablamos de los efectos de las obligaciones, unidad número 3. Fíjense que les habla crédito y deuda. Crédito, el acreedor; deuda, el deudor. ¿Sí? Estos son, crédito y deuda, son dos fenómenos de un mismo instituto que sería la obligación. ¿Sí? Es el anverso y el reverso. Está, si existe un crédito es porque existe una deuda y viceversa. Acreedor.
¿Se estaba escuchando o no? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora con el micrófono ¿no? Ah, ok, ok, bueno, vamos a ver entonces cerca. ¿Ustedes tienen mensajes de los compañeros que están conectados de manera virtual? Que no sé, ya, bueno. Bueno, ahora. No lo sabía yo, la verdad que no sabía de que estaba conectado, sí. Bueno, ahora sí. A ver, como repaso para aquellos que nos están escuchando de manera virtual, estamos tratando los efectos de las obligaciones que no son iguales a los efectos de los contratos. ¿Por qué? Porque los efectos de los contratos es crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones, relaciones o situaciones jurídicas de contenido patrimonial. Artículo 965, si no me equivoco, que define al contrato.
Sí, me equivoco. 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Los efectos de los contratos, que es esto, la definición del artículo 957, no es lo mismo que los efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son aquellas herramientas o vías que la ley otorga al acreedor y al deudor. Al acreedor para exigir o procurarse aquello a lo que el deudor se ha obligado. Al deudor para obtener la liberación una vez que ha cumplido fiel y exactamente la prestación a su cargo. Derechos para ambas partes. Claramente el acreedor tendrá mayores derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una expectativa del otro lado que le cumplan. El acreedor tiene que, en principio, esperar. ¿Sí? El plan de conducta está a cargo del deudor, quien tiene que llevar adelante. Si no lo hace, la ley le da al acreedor estos medios para garantizarse el pago. ¿Cómo? Y bueno, a través de una demanda de, por ejemplo, cumplimiento del contrato, cobro de pesos, ¿sí? Daños y perjuicios, juicio ejecutivo, monitorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a ver en derecho procesal, ¿sí? Es decir, cuál es la acción, cuál es el medio para obtener, para que el juez condene a la parte demandada a el pago de lo debido. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Estábamos hablando de los efectos de los artículos 730 y 777, que son similares, les diría prácticamente idénticos en materia de obligaciones de dar y de hacer y no hacer. ¿Está? ¿Cuál es el supuesto número uno? La ejecución forzada. Ejecución satisfactiva, dice Pizarro y Vallespinos también. ¿Sí? Es decir, exigir al deudor que le procure aquello a lo que se le ha debido. Inciso número dos, para el caso de que esto no sea posible, los incisos son alternativos, van como en una escala. Primero vamos al 1, después vamos al 2 y después vamos al 3. Ahora, puede ocurrir de que al acreedor ya no le interese cobrar o exigir el cumplimiento forzado. Por ejemplo, en los casos, típicos ejemplos de fecha cierta, ¿sí? Las vacaciones las tenía hace 2 semanas, no me emitieron los pasajes, no pude viajar, ya no me interesa, tengo que trabajar, ya no puedo. Ojalá pudiera decidir cuándo me tomo vacaciones, pero no lo pude hacer. Se me frustró el viaje, en definitiva. ¿Sirve de que la agencia me lo ponga la semana que viene? Ojalá sirviera, pero no, tengo que trabajar. No me queda otra que exigir el pago de los daños y perjuicios. En el caso de la agencia de viaje, lo más probable es que le diga, bueno, no se preocupe, le saco nuevos pasajes a costa de la agencia, ¿sí? Y usted viaja cuando pueda, cuando usted tenga vacaciones. ¿Será de agrado eso del cliente, del acreedor? Habrá que verlo, porque va a decir, che, pero yo no vacacioné. Está bien, vos me sacás pasaje más adelante. Cuando yo tenga, pero yo tenía 10 días y no me pude ir de viaje. ¿Estamos? Entonces, en esos casos, en los casos de fecha cierta, yo hablo de fecha cierta cuando el contrato o la obligación tiene que ser cumplida en esa fecha y no en ninguna otra. ¿Está? Esto también ocurre cuando la prestación es infungible o es intuitus persona. ¿Qué es lo que estoy hablando? Estoy diciendo que yo quiero que la casa me la haga Juan Pérez, el arquitecto Juan Pérez, porque me gusta el estilo de la casa, cómo hace las habitaciones, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si Juan Pedro se retoba y no me quiere hacer la casa por cualquier motivo, porque se fue de viaje, porque no le gusta mi cara, porque al principio le gustaba mi cara y después le dejó de gustar, porque no quiere recibir nada mío, qué sé yo, por lo que sea, cualquier motivo que sea, ¿cómo hago? No puedo obligarlo. No queda otra opción entonces que los daños y perjuicios. El inciso tercero del artículo 730 o del 777. Entonces, como verán, esto en la mayoría de los casos es escalonado. Primero voy a ir por la ejecución forzada, ejecución por otro, el inciso 2, y por último, las indemnizaciones correspondientes, los daños y perjuicios. Y esto porque la ley tiene que darle una salida al acreedor. ¿Me entiende? O sea, primero exíjale al deudor. Ahora, usted no puede ejercer violencia sobre el deudor. Ni siquiera lo podría hacer la ley, salvo que sea una prestación de dar. Pero si es una prestación de hacer, usted no lo puede obligar. Entonces, primero, bueno, usted lo ejecuta forzadamente. Si él se pone así, no va a hacer nada, bueno, hágalo otra vez de un tercero a costa del deudor.
Si esto no es posible, porque es una prestación infungible, que a usted no le gusta el estilo de otra persona, de otro arquitecto, no queda otra opción entonces que los daños y perjuicios. ¿Estamos? ¿Está claro? No tienen que ver el segundo párrafo del artículo 730. Porque esta es una cuestión de aranceles, de honorarios, de abogados, ¿no es cierto? Que es una cuestión procesal. ¿Qué dice la ley de fondo? Lo decía el viejo 505 de Vélez, que no lo decía Vélez, fue una reforma, y lo dice ahora el 730. Básicamente, ¿qué es? Cuando la condena en costas a cargo del deudor supere el 25% del monto de la deuda, el deudor podrá pedir este límite del 25% y se va a dividir a prorrata entre los honorarios de los abogados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si usted inició un juicio y el deudor tiene que pagar 1.000.000 de pesos, vamos a suponer, los honorarios a regularse a los abogados de la causa que hayan vencido no podrán superar, en el caso, los 250.000 pesos. Si la regulación de honorarios fuere de 350.000 pesos, estos 100.000 pesos los pierden a prorrata entre todos. Entonces, la regulación de honorarios va a tener que adecuarse a estas proporciones. ¿Sí? Se los explico, nada que ver con obligación. Es una cuestión procesal de honorarios para abogados y procuradores. ¿Sí? Bueno, les voy a hacer una propuesta cuasi indecente. La propuesta consiste en lo siguiente, al menos por supuesto que acá no están todos los del viernes a la tarde, de 19 a 21 horas. Les iba a proponer o ver la posibilidad, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hoy estoy solo, como profesor, como docente. Posiblemente, ¿se acuerdan que le hablé del doctor Alvesa? No va a ser posible que Alvesa asuma. Sí, el doctor Ignacio Perdoménico, no sé si lo conocen, está en la Cátedra de Derecho Privado en Ciencias Económicas conmigo. Bueno, conmigo, como somos varios docentes, entonces lo incorporaríamos al doctor Ignacio Perdoménico a la cátedra. Él daría, ¿no es cierto?, una de las comisiones prácticas, ¿sí? Entonces, la consulta es la siguiente. Si estos alumnos de la comisión 3 de los viernes de 19 a 21 podrían venir o jueves de 19 a 21 o viernes de 17 a 19 horas. Es pregunta, no es imposición. Sí, sí. Nos acomodamos porque además también les quiero decir que ahí repito, también les quiero decir que los días viernes vamos a tener clases en el aula magna, que creo que es la de arriba. ¿Está? No va a ser acá. Hoy me informaron esto. ¿Estamos? Entonces, los viernes las clases van a ser arriba. Lo que les estoy proponiendo para aquellos alumnos que cursen de 19 a 21 los días viernes es venir o los jueves de 19 a 21 o los viernes de 17 a 19 horas. De esta manera concentramos a todos, tenemos espacios áulicos, en principio, nos ahorramos una comisión y pueden disponer del aula en ese horario. No es una imposición, vuelvo a decirlo, no quiero que quede como que esto es así, para nada. Es una propuesta, es una consulta. ¿Por qué lo hago? Porque tengo entendido que son pocos los alumnos de la comisión 3, de los viernes de 19 a 21. Entonces, esto creo yo que es factible, es posible hacerlo. ¿Está? Bueno, no sé, al menos acá. El que no pueda, el que no quiera, está en todo su derecho y se lo vamos a respetar y vamos a venir a la clase los viernes de 19 a 21. Salvo que sea uno. O sea, si llega a ser una persona, de alguna manera lo vamos a convencer. ¿Está? Pero, ¿cómo? Claro. Pero si no es uno y son más, no importa el número, bueno, nada. ¿Estamos? Se los propongo y lo vemos el viernes. ¿Está? Lo vamos viendo. ¿Sí? De última, no sé, si creen, vayan hablando con los compañeros del viernes. Este viernes por pronto sí. No sé si va a dar Perdoménico o vengo yo. ¿Estamos? Este viernes sí va a ser de 19 a 21. A menos, y desde ya los vengo a invitar, de que mañana de 19 a 21 quieran venir lo de los viernes, bien. ¿Quieren venir el viernes de 17 a 19? Bien. ¿Está? Y si no somos nada, son las 19 horas y no hay nadie, hemos logrado nuestro objetivo. ¿Sí?
Si no, no pasa nada. Se da la clase el viernes 19-21. ¿Estamos? No, ustedes. Vamos al artículo 731, los efectos con relación al deudor. Pues yo le dije que los efectos de las obligaciones son para ambas partes, tanto para el acreedor como para el deudor. Y dice, efecto con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. Este artículo está buenísimo por los términos que emplea. Fíjense que, si bien es cortito, las palabras que utiliza son muy interesantes porque están clarísimas. Dice el cumplimiento exacto, no en menos, no tardíamente, no de más. Bueno, además nadie se va a quejar. La calidad del objeto, si yo me obligué a entregar tal vehículo, tal caballo, tal cabra, tal cuadro, tal computadora, tal celular, que sea el cumplimiento exacto de la obligación. ¿Sí? No sé, un iPhone 15, supongamos. Che, pero era el Pro Max, no el Pro. Por decir, no sé, estoy inventando. ¿Estamos? Así con todo. O sea, la calidad del objeto tiene que ser. A mí me ha pasado y pasa un montón. Vas y compras un perrito, el cachorro, lo ves bárbaro, pum, a los 2 o 3 días muerto. Cumplió exactamente con el objeto de la obligación y en principio sí. Lo que pasa es que había un vicio oculto ahí en el objeto, ya venía enfermo, ¿entienden? Con lo cual no ha cumplido exactamente. El que paga tardíamente tendría que ser tal día y me paga a los 2 meses y no es exacto. Ahora me debe los intereses para el caso de que fuera una obligación dineraria. Y si no, serán los daños y perjuicios. Todas esas especificaciones tienen que estar en el contrato. Exacto. Todos. Exacto. Ya vamos a ver mora, el régimen de la mora, es decir, el cumplimiento tardío de la obligación. En tanto y en cuanto sea posible, sea de interés del acreedor, usted puede cumplir tardíamente junto con los accesorios, los intereses, por ejemplo. ¿Está? Acá el tema, el kit de la cuestión es ver si todavía el acreedor tiene interés en recibir esta obligación. Tampoco el acreedor puede ponerse en caprichoso, no, ya no, estoy ofendido, ya no me interesa. Habrá que ver en el contexto del contrato de la obligación si esto todavía es posible y sobre todo si es útil. Si realmente con este cumplimiento, con este plan de conducta realizado, satisfacemos o no el interés de este acreedor. ¿Estamos? Entonces, les decía que este artículo 731 tiene términos que están bastante buenos porque habla del cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor y acá están los derechos para el deudor. Derechos para todas las personas, no solamente derechos para el acreedor. El deudor cuenta también con derechos. Primero, les habla de obtener la liberación, sacarse, ¿no es cierto?, de la espada, de la espalda, esta mochila tan pesada que tenía porque era una carga. Nadie le gusta ser deudor. ¿Me entiendes? Bueno, hay algunos deudores seriales que les encanta ser deudores, pero en principio no está bueno. No está bueno. ¿Por qué? Porque rige el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de libertad. ¿Está? Las personas no se puede presumir de que usted debe, no, al revés. Se supone que usted es libre para realizar todo el tipo de actos. Y no estoy haciendo ninguna campaña partidaria, ¿no? Casualmente, estoy hablando del derecho a la libertad, no del partido. Eso lo aclaro desde el vamos. A obtener la liberación y consecuentemente, como me he liberado como deudor de la obligación, puedo rechazar las pretensiones, las acciones que dirija el acreedor en mi contra. Por ejemplo, cuando vaya a contestar demanda, en la primera defensa que voy a tener, pago. Con el recibo, con la constancia. Hoy en día, ¿qué se usa mucho? La transferencia, el comprobante de la transferencia realizada. Ahí tendré que avisarle, por supuesto, a mi acreedor que he pagado. Compartir. Exacto, informarle, compartirle el archivo, el recibo, la transferencia, el comprobante. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Es importante esto que les hablo de las cargas, de los deberes de cooperación, ¿sí? Que existen. No sé, por ejemplo, me comprometí a vender el auto. Bueno, no figura en el contrato quién tiene que ir a recibir. Yo tengo que ir a la casa del dueño del auto o el dueño del auto tiene que venir con el auto a mi casa. Es decir,
Hay que actuar de buena fe. Artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tratar de evitar conflictos al vicio, que no tienen sentido. Hay que cooperar, hay que ayudar a desatar, a que se cumpla la obligación del modo más voluntario y espontáneo posible. ¿Estamos? No buscar ahí meter el palo en la rueda para generar un conflicto a veces innecesario. ¿Estamos? Miren, ahí en ciencias económicas, a los alumnos de Derecho Privado les hacemos ver 4 películas. La mayoría de estas 4 películas, que les digo los títulos, no sé si la vieron. La Ola, la alemana, no sé si la vieron. ¿La vieron? ¿Alguno sí? ¿Usted sí la vio? Bueno, La Ola. El Insulto es una película, no sé si es de Medio Oriente. Ese es El Insulto, La Ola. El Mercader de Venecia. ¿La vieron? Y por último, Her. Es la de Joaquín Phoenix que tiene a una computadora del otro lado, en una suerte de IA. Bueno, en la mayoría de estas películas, el conflicto empieza con una cuestión banal, intrascendente, muy tonta, sobre todo en el insulto. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Se escondían cuestiones religiosas entre cristianos y musulmanes del otro lado. Es decir, una venganza, un resentimiento de ambas partes, ¿no es cierto?, que venían. Entonces, a raíz, como eran personas que se tenían bronca, por una cuestión tonta, se miraron mal prácticamente, llegó a escala hasta que tanto intervenir el presidente. En La Ola pasa más o menos lo mismo. Un docente que no se quería hacer cargo de una materia, se hace cargo de una materia y veía que los alumnos lo seguían y empiezan a hablar de la autocracia. No les voy a contar el final porque, bueno, si la quieren ver, sí, doctor, no vengo más a escuchar sus clases. Y así, ¿a qué voy? ¿A qué punto voy? A veces, por una cuestión insignificante, estamos haciendo un mundo, generamos un problema demasiado grande y, sobre todo, molestamos a tribunales. Al abogado no lo va a molestar porque el abogado va para eso, ¿sí? Los gastos, todo, o sea, la atención es más, el abogado a veces ya ni lo va a querer atender, es una cuestión insignificante, y esto es importante, creo que un poco lo hemos hablado. La mediación es un medio alternativo de resolución de conflictos sumamente importante y valioso, ¿sí? A veces las partes ni se vieron, estaban los abogados, bastaba juntarlas a las partes en una audiencia y decir, che, vos dejá de hinchar, no pidas tanto, y vos dale, cumplí, ya está, te va a salir más barato esto que seguir litigando. Por ahí viene y se resuelve el conflicto, chau. No fue necesario ir a buscar un abogado, preparar la demanda. Yo sé que les estoy haciendo el negocio en contra de ustedes, pero créanme que el cliente va a valorar mucho más a ese abogado que le buscó la solución de la mediación y no a aquel otro abogado que metió, perdieron en primera instancia, fueron a la Cámara, fueron al superior, porque después lo que van a tener que pagar es altísimo. ¿Está? Esto siempre, el cliente quiere la solución generalmente ya. Si es acreedor, quiere que le paguen. Y si es deudor, quiere entregar lo que razonablemente corresponda y ya. Y liberar. Generalmente pasa eso. Reconocimiento de la obligación. 733. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de la prestación. Esto porque el reconocimiento de el reconocimiento de la obligación interrumpe el curso de la prescripción. Es decir, yo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo para que Arca o Renta me exija el pago de la obligación? Vamos a suponer 5 años. Este es el 2560 del Código Civil y Comercial. 5 años tiene. Si está por pasar 4 años, 11 meses, ¿sí? Yo digo, me mandan una intimación, pague. Y yo le digo, no te debo IVA, te debo impuestos personales o te debo anticipos de ganancias, ¿sí? Está bien, habré negado lo otro, pero he reconocido lo otro. No te debo 1.000.000 de pesos, te debo 800.000. Adentro los 800. Interrumpí el curso de la prescripción, bueno, por cuanto a lo sumo te debo 600.000 pesos. Adentro. Interrupción de la obligación. ¿Sí? Está reconocida la obligación. Dice el 733. El reconocimiento consiste en la manifestación voluntaria, expresa o tácita. Porque cuando yo voy, no digo nada, callado y pago, tácitamente estoy admitiendo
reconociendo la obligación. ¿Está? Por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de la silencio. Por eso. Y esto es. Hay casos en donde el silencio, ustedes lo vieron en parte general, ¿no? El silencio en principio nada dice, no es como nosotros creemos el que calla otorga. Para el derecho no. Para el derecho es un ni, es nada, es silencio mismo. Salvo cuando usted está obligado a contestar, ¿no es cierto?, por la ley. En donde ahí sí la ley puede decirle de que hay un efecto. Por ejemplo, el que va a absolver posiciones, o si yo demando y usted tiene que contestar demanda, si usted no me hace una negativa expresa, se admite como si fuera un reconocimiento de los hechos lícitos afirmados en la demanda. Porque usted cuando contesta demanda está obligado a negar, punto por punto, ¿no? No es una negativa general. Niego la procedencia de la demanda, niego a tal, y todo lo demás que dice la demanda. No. Etcétera, etcétera. Punto por punto, etcétera, etcétera. Nada, etcétera, etcétera. Usted tiene que ir punto por punto, porque hay una obligación que lo establece el Código Procesal Civil y Comercial, a negar de manera categórica cada uno de los hechos afirmados. Por supuesto, no, usted no está obligado a negar. Es una carga procesal. Si usted, por su buena fe procesal, admite, sí, yo lo conozco a fulano de tal, hemos celebrado tal contrato, pero ¿sabe qué, señor juez? Yo le he pagado parte de la deuda, reconozco que le debo esta otra parte. ¿Está? Usted, obviamente, ¿qué le vamos a decir los abogados? Ustedes niegan todo. Todo le niegan, hasta el nombre y el apellido, que sea él quien cargue con la prueba de los hechos lícitos que afirma. Yo por lo pronto he tenido todo. Esta era la vieja escuela de la abogacía. Y es un deber. A usted lo contratan para defenderlo, usted no lo contrata para ser imparcial. Usted no se le puede poner delante del cliente, qué mal que hizo usted, ¿cómo va a ser? No, yo no defiendo amoroso, ya mismo, usted va a pagar. No estoy. Usted tiene que abogar por los intereses de su cliente. Usted no está contratado para ser imparcial. Eso es importante que lo sepan. No se pongan así con el dedito porque a decir, a este abogado no lo vengo a ver más. Al final yo pensé que iba a haber un abogado y terminé viendo un cura. Se puso a jugarme todo lo que hacía. Bien, vamos, avancemos. Y bueno, entramos ya al efecto normal, que es el cumplimiento voluntario, el pago. Artículo 865. A ver si me equivoco. Acá sí le pegué. Pago, disposiciones generales. Definición, ¿no? Artículo 865. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Estamos en el modo de extinción de las obligaciones. Entramos en los modos de extinción de las obligaciones. Confusión, novación, transacción, compensación. La transacción es un contrato, pero sirve para extinguir obligaciones que son dudosas o están litigiosas. ¿Está? Pero digo, lo que quiere decir que hay varios modos de extinción de las obligaciones. El mejor modo es el pago, ¿sí? Porque se libera el deudor y el acreedor ve satisfecho su interés. ¿Estamos? Entonces, el cumplimiento fiel del objeto de la obligación a la cual se ha obligado el deudor. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser este pago? Bueno, ya hemos dicho, principio de integridad, es decir, con todos los accesorios, cheque, vendiste el auto y el gato, ¿dónde está? Y el volante, y la caja, y los asientos, y el auxilio, y sí, si es nuevo, ni hablar. Ahora, si es usado, va a decir, ¿y dónde están los plásticos que tapan? Sí, ¿por qué no tiene olor a nuevo? Y porque no es nuevo. O sea, es muy simple. ¿Está? O sea, no puedo exigir cuestiones irrazonables, pero sí los accesorios tienen que ir junto con el principal, que es el objeto, que en este caso era el auto. ¿Está? Ahí también corre los vicios ocultos. Exacto, exacto. Los vicios ocultos tiene que responder el vendedor o quien entrega la cosa por los vicios ocultos, que incluso hasta podrían haber sido ocultos para el propio vendedor. Sin embargo, la ley le carga
la responsabilidad por los vicios ocultos a quien transmite o vende a título oneroso una cosa. Esto también sirve para el aspecto del alquiler. Por ejemplo, para alquiler, nunca, por ejemplo, humedades. de agua. ¿Cómo? Si, por ejemplo, uno alquila un departamento, yo se lo alquilo a usted, y yo nunca supe que, no sé, tenía una pérdida de agua en tal pared. ¿Eso era un vicio oculto? ¿Se puede tomar como vicio oculto? Sí, pero no ni siquiera necesita usted o yo, que soy, no sé quién es el inquilino, soy yo soy el inquilino, ni siquiera necesito acudir a los vicios ocultos porque en rigor de verdad, en materia de locación, en el contrato de locación, usted como locador está obligado a asegurarme un uso y goce pacífico de la cosa. Y si tengo problema de agua, no hay ninguna pacificidad. O sea, usted es responsable, ¿me entiende?, de que yo pueda usar la cosa de manera idónea, que esté en condiciones, como quien diría. Usted es responsable de que el departamento esté en condiciones, ¿me entiende? Incluso por cuestiones de humedad. Ahora, si la humedad aparece, ¿por qué? Porque yo tengo mantenido cerrado el departamento, porque no corre aire, porque yo dejo abierto la canilla todo el tiempo, que hago bañitos de vapor todo el tiempo, ¿entiendes?, que genera humedades, bueno, evidentemente es el locatario el obligado por esos gastos de pintura y de arreglo, ¿está? Sobre todo se ve con los de abajo, no tanto con los de arriba. Pero si yo estoy mojando el piso todo el tiempo, o hay una pérdida que yo he generado, la humedad la voy a tener. Usted, el inquilino, paga las expensas, paga los impuestos, paga los servicios. Es decir, hay obligaciones para ambas partes. En este caso, en general, es el dueño el obligado. Entonces, para que exista este pago, principio de integridad con todos los accesorios, ¿sí? Principio de identidad, que sea la cosa a la que no hemos obligado y no me vendan pescado podrido, como quien diría, ¿sí? Es decir, es ese objeto, ¿está? Es ese celular, es esa computadora, es esa silla, es esa mesa, la que hemos arreglado. Puede que haya supuestos de error, como vicio de la voluntad. ¿Entiendes? Por ahí yo le dije al vendedor, ¿no es cierto?, de que el vendedor pensó de que yo tenía una familia de 6 personas, entonces viene, que voy a buscar la canción, quiere un auto, ¿no es cierto? Y él piensa que tengo una familia de 6 personas, entonces ¡pum! Ahí está la combi, te la vendo. No, yo no quiero una combi. A mí me gustaría el día de mañana tener una familia de 6 personas, pero mientras tanto vamos a empezar por un auto más chico. Es decir, una confusión. Ahí puede haber el error. Y esto hace al principio de identidad del pago, porque el vendedor va a pensar que entregándome la combi y hay identidad del pago y quiere desobligarse. Sin embargo, eso se debió a una confusión. ¿Está? Fíjense, artículo 868. El acreedor, identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. O sea, ni que habla si es de mayor valor, aun cuando sea de mayor valor, no me puede el deudor obligar. Agárrelo. O sea, usted agárrelo. No se pongan exquisitos, recíbalo y después ve. Esa es mi sugerencia. ¿Está? Principio de identidad. No está obligado a recibir el acreedor una cosa distinta de la que ha sido objeto de la obligación, aun cuando fuera de mayor valor, dice el 868. Vamos al 869. Estos artículos que les estoy diciendo tienen mucha aplicación práctica en tribunales. Mucho, se ve mucho. Sobre todo más la integridad. ¿Sí? El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. ¿Sí? O sea, fíjense de que el código trata también de ayudar a que al menos el deudor pueda irse desobligando. ¿Está? Si hay un crédito, parte líquida y parte ilíquida, ahí la ley le dice, no, acreedor, usted está obligado a recibir la parte líquida. ¿Qué es líquida y qué es ilíquida? No estoy hablando de bebida o de fluido, no, estoy hablando de certeza en lo que se debe y que esté vencido. Un crédito vencido, líquido, significa que se sabe cuánto se debe. Lo ilíquido es lo que todavía no hay certeza, no hay definición de qué es lo que se debe. ¿Estamos? No les he dicho el 866. Las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago con sujeción a las disposiciones de este capítulo. ¿Qué les está diciendo? Que el objeto, que la forma, que los sujetos de los actos jurídicos, parte general, se aplican en materia de pago.
Porque la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica del pago? Y esto se debatió un montón en los años pasados, en Argentina y en el mundo. Y algunos decían, es un hecho jurídico, porque basta que la persona realice la conducta habitual o obligada y que el acreedor lo recibe y ya está. Esto es un hecho jurídico, fíjense que no hay voluntariedad. Puede ser un incapaz. Y un poco lo vemos, ¿no? O sea, el chico va a comprar la despensa al kiosco, es un incapaz y sin embargo compra, entrega billetes, transfiere, sí, y nadie va a decir es un acto nulo. Estamos hablando de la cotidianeidad, ¿sí? Van al kiosco, van a la librería, sacan fotocopias. ¿Cómo? Son cosas chicas, pero hay un pago, ¿no? Y hay una obligación. Compro un alfajor, ¿sí? Estoy celebrando un contrato, me entregan un objeto y yo estoy pagando por el mismo. Y no necesitas tener, dar DNI mayor de edad, nadie lo exige, ¿está? Porque son prácticas habituales. Entonces, un poco de razón tiene esta teoría que dice es un hecho jurídico. Pues no necesitas ser capaz, capacidad de derecho y de hecho. Estamos artículos 23, 25 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Pero sin embargo, ha preservado la doctrina mayoritaria, que se ve reflejada ahora en el 866, en donde dice que el pago es un acto jurídico. Artículo 859, 259, 259 del Código Civil y Comercial, en el cual acto jurídico es aquel acto voluntario lícito que tiene por fin crear, modificar, extinguir relaciones o situaciones jurídicas patrimoniales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el pago? Es un acto jurídico. Es un acto jurídico. Esa es la naturaleza jurídica y hoy lo podemos ver plasmado en el artículo 866. Pero entonces tiene que ser capaz de derecho y capaz de hecho quien realiza el pago. ¿Estamos? Salvo estos casos que quizás hasta son de la mayoría de la cotidianidad del mundo, ¿está? Que los pagos son realizados por personas incapaces. Cuando hablamos de transacciones más graves, serias, tiene que ser capaz. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. ¿Tá? De ejercicio, o sea, la mayoría de edad, o eventualmente el habilitado a ejercer una industria, oficio o profesión. Si es menor de edad, bueno, podrá en el marco de esa actividad realizarlo. No. Bueno, ni hablar, si está casado, si está emancipado, porque está autorizado para casarse antes, también lo podrá hacer dentro de ese marco, ¿sí? Y si no, ¿cómo van a pagar? Y bueno, a través de sus representantes legales, ¿sí? Padre, madre, tutor, curador. Apoyos, el sistema de apoyos, ¿lo vieron, verdad? Parte general, bien. Porque hoy ya no es como en Vélez que era blanco o negro, o sea, o sos capaz o sos incapaz. No, ahora hay términos medios de acuerdo a la situación patológica o de necesidad que tenga la persona, entonces ahí va a estar el apoyo. ¿Está? Progresiva. ¿Cómo? La capacidad Progresiva. Exacto, la capacidad progresiva, es correcto. Bien, objeto del pago, artículo 867. Perdón. La capacidad, entonces, la capacidad en el pago no solamente para el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo del pago? ¿El acreedor? No, el deudor. Sí, sí. Porque quien está pagando es el activo. ¿Tá? El grado de conducta es el deudor. Entonces, el sujeto activo del pago es el solvens. ¿Quién es el solvens? Es el deudor. Yo cuando les digo términos latinos no es para hacerme el capo, ni siquiera creería que soy, pero en el mundo jurídico, muchos docentes, sobre todo antes hablaban en latín, entonces uno decía, wow, que sabe latín. Sabe latín, este tipo si sabe latín sabe de todo. No es el propósito mío. Simplemente, primero que nada, porque me he formado con estas palabras en latín. Pero segundo, porque cuando vayan a ver el libro, ustedes es posible que lo vean en términos en latín. Solvens, ¿sí? Es el que paga. Y el accipiens es quien recibe el pago, que es el acreedor, que es el sujeto pasivo en el pago. ¿Está? Ahora, la capacidad es necesaria para ambos, tanto para el deudor como para el acreedor. Es decir, que el acreedor también tiene que ser capaz para recibir. Acá está un poquito más menguado, porque el rigor de verdad que es lo que está recibiendo. ¿Sí? Ahora, el tema, vamos a exigir la capacidad del acreedor para cuando le hagan el cuento del tío.
Porque cuando haya problemas o esté viciado, porque hay vicios ocultos en la recepción, evidentemente que el que es incapaz o el que no es mayor de edad, quizás no ha podido analizar o revisar bien el objeto. Y esto es relativo. Pues si yo le voy a vender un celular a un chico de 12 años, créame que lo va a cuidar y va a saber mucho más que si se lo vende a una persona de muchos años, no vamos a decir, para no herir susceptibilidad. Y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bien. Cuando venden un campo, porque sabemos mucho de vehículos, entonces. Yo no lo dije, pero hay personas de todo. Sí, sí. Está bien, entiendo. Sí, 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 sí. Pero hay personas para todo, hay personas que saben más de algunas cosas y menos de otras, ¿no? Eso está claro. Entonces, por eso es de que acá, cuando les habla de sujeto, capacidad para realizar pago y para recibir pago. Sujeto activo y pasivo del pago. Sujeto, la prestación, que es lo que les estoy diciendo, los principios del pago. ¿Cuáles son? Identidad, integridad, lugar y tiempo del pago. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Vínculos, causa, fuente. Y tiene que haber la causa fin. Es decir, tiene que haber un objetivo hacia dónde voy cuando yo hago el pago. ¿Sí? Tengo que perseguir, extinguir la obligación como sujeto activo del pago. El deudor que va a pagar quiere extinguir la obligación. Casi siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar bajo protesto, ¿sí? Bajo reserva. Pago porque quiero evitar mayores intereses, pero yo los cuestiono. ¿Por qué? Porque hay una compensación que usted me debe a mí, por ejemplo, o porque yo no debo. ¿Y por qué paga si usted no debe? Porque quiero evitar intereses, porque está medio dudoso si debo o no debo. La verdad es que no estoy muy convencido si debo. Y si debo, no debo solo, debo con todo esto. Pero me vinieron a pensar a mí, yo voy a pagar para evitar males mayores, pero bajo protesta. ¿Sí? Y esto pasa mucho con los servicios. ¿Sí? Me están poniendo un cargo acá que yo no debo, no tengo por qué pagarlo. En gas pasaba mucho esto, con la luz pasa otro tanto, ¿o no? Pagamos bajo protesta. Ahí está la causa fin. Quiero pagar, pero bajo protesta. ¿Estamos? O bajo reservas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, los elementos del pago tienen que están los sujetos, ¿sí? El solvens y el exiges, o sea, el deudor y el acreedor, ¿sí? Tiene que haber un objeto que es la prestación de dar, de hacer o de no hacer, este plan de conducta al cual se obligó el deudor para satisfacer el interés del acreedor. Tiene que haber un vínculo jurídico entre ambas partes, ¿sí? Una obligación preexistente, una obligación que exista, obviamente que este es un elemento del pago, y la causa fin, no la causa fuente. Estamos hablando de los elementos del pago. La causa fin. Cuando hablamos de los sujetos, tiene que ser capaz. El sujeto, tanto deudor como el acreedor, tienen que ser capaces de derecho y de hecho. De derecho y de hecho. ¿Puede pagar un tercero? Sí. Es importante que hablemos de los terceros que paguen. Sí, ¿Por qué? porque son garantes, garantía no. Pueden ser garantes. Muy bien. Y sabe que yo le voy a decir, terceros interesados. ¿Por qué interesado? Interesado en que el deudor cumpla con la obligación, porque si el deudor no cumple, usted se va a ver perjudicado. Porque usted es garante, porque usted es fiador, porque usted ofreció, ¿sabe qué? El vehículo en prenda, porque usted ofreció su casa en hipoteca. Y si el deudor no cumple, me van a arrebatar mi casa, mi auto. Entonces yo soy un tercero interesado en realizar el pago. Si no paga el deudor y va pasando el tiempo y la deuda va creciendo así por los intereses, voy y pago. Y el acreedor no podría decirme, no, yo a usted no le recibo el pago. Esto generalmente es así, salvo cuando la prestación es intuitu persona. O sea, cuando la prestación es personal en el sentido que yo quiero que esa persona me pague, pero no porque el dinero de él es maravilloso, no, es porque la actividad que él realiza fue buscada ex profeso, a propósito. Yo voy a buscarlo a tal médico, no al otro médico. Ahora, si usted está en una cirugía, está en coma, se está por morir y que venga cualquier médico que me salve. No lo va a decir usted, lo van a decir los parientes suyos, usted no va a poder hablar, ¿sí? Pero también usted puede decir, no, yo lo fui a buscar a tal abogado, no al otro abogado. No me interesa que me defienda otro abogado. Yo con este abogado me entiende, me escucha, me defiende bien, confío en él. Una relación de confianza entre el abogado y el cliente, de mucha confianza. Los clientes a veces le cuentan cosas que no le cuentan ni a la mujer ni al marido. Y no le estoy hablando de infidelidades, para nada.
Te estoy hablando de cuestiones por ahí muy íntimas del cliente, no porque el abogado, sí, a ver, cuénteme, no, pero esto es la verdad que el cliente, a ver, contame la verdad, esto es confesional, vos contame todo, realmente, porque si vos me retaseas la información, si vos no me contás todo, ¿cómo te defiendo? ¿Está? Del caso, siempre relacionado con el caso, no. Ahí tenés que ser del cura. De psicólogo, de cura, de todo, de médico, Pero no para que No juzguen, es importante que, bueno, si pueden, júguenlo siempre se pueden parar la mano, pero, o sea, te sugiero, te aconsejo, ¿no es cierto?, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque además, yo estoy dando derecho privado y obligaciones, pero podemos estar hablando de muchos fueros. Fuero laboral, fuero penal, es decir, donde los códigos, vieron que dicen, no, los abogados de tal fuero, no lo digo, abogados de tal fuero tienen otros códigos, se manejan distintos, y es cierto, ¿sí? Cada ámbito tiene sus sensibilidades, sus cuestiones, familia, ni que hablar, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo mismo, así como hay médicos que son traumatólogos, psiquiatras, neurólogos, dermatólogos, bueno, que es lo mismo, hay abogados penalistas, laboralistas, previsionales, civil y comercial, algunos que hacen daños y perjuicios, otros que hacen cobro de peso, cobranzas, ejecutivo, minero, agrario, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, todas las materias, empresario, concursal, ¿sí? O comercial, ¿sí? ¿Cómo? Familia. Bueno, seguimos. Yo les estaba diciendo el objeto del pago, 867. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Puntualidad, estamos hablando del tiempo del pago. Tiempo del pago que está en el artículo 871. El pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento de su nacimiento. O sea, estas son las obligaciones puras y simples. Voy al kiosco, me entregan el alfajor o la galleta, entregué ahí nomás, o transferí, ¿sí? Ahora hay mucha transferencia, QR, etcétera, etcétera, o tarjeta inalámbrica en el momento. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. ¿Está? Tiempo de pago. ¿Cuándo se vence? ¿Se acuerdan? Esto lo vamos a ver en mora. El tiempo del pago, el plazo. El plazo puede ser cierto o incierto. ¿Vieron en parte general las modalidades de los actos jurídicos? Plazo, condición y cargo. ¿No? ¿No se acuerdan? Plazo, hecho futuro, cierto, porque va a ocurrir en algún momento. En el caso de la modalidad de los actos jurídicos, a las obligaciones. La obligación puede ser a plazo, la obligación puede ser condicional, o la obligación puede tener un cargo. ¿Está? La condición es un hecho futuro, pero es incierto. No sabemos si va a ocurrir o no. ¿Está? Esta condición o este plazo puede ser suspensivo o resolutorio. Suspensivo si todavía no ocurre, pero una vez ocurrido el plazo o la condición, empieza a generar efectos esta obligación o el contrato, eventualmente. ¿Sí? Y el cargo es una obligación accesoria impuesta en una obligación principal. Por ejemplo, te dono mi casa, pero vas a tener que alimentar a mi hijo o alimentar en el sentido amplio de la palabra, de mantener, hasta que adquiera la mayoría de edad. Eso es un cargo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Plazo, condición y cargo. Bueno, ahora sí. Bueno. C. Si estoy en el artículo 871, tiempo del pago. Si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la obligación, debe cumplirse. Esto, insisto, lo vamos a ver en mora. Vamos a repasar estos conceptos. Es importante que lo sepan. Porque si ustedes llegan a probar esta primera parte y ustedes dicen, ya la sé, pues la vamos a ver de vuelta en mora. ¿Por qué? Porque el plazo puede ser cierto o incierto. Si es incierto, no sabemos cuándo va a ocurrir. Evidentemente va a ocurrir, pero es plazo. Porque si no sabemos si va a ocurrir alguna vez, es condición. ¿Está? Cuando llegue a la luna. ¿Voy a llegar a la luna? No sé. Es más probable que no llegue yo a la luna. ¿Sí? Por eso es condición. Plazo, cuando llueve, cuando granice. Y bueno, si estoy en Iquique, por ahí no va a granizar nunca. Ahí es condición. ¿Sí? Si es en Jujuy, es recontra plazo.
bueno, van con la lluvia, con el granizo, pero graniza, o sea, ustedes vieron alguna vez granizo, sí existe, ¿está? Cuando es indeterminado, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a verlo el juez para que fije el plazo, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a verlo al juez y el señor juez diga cuándo es el plazo. Sí, la falta. ¿Cómo? Si no nos ponemos de acuerdo y el plazo es indeterminado, no queda otra que el juez. No hay otra persona, salvo que vayamos a mediación o un arbitraje, etc. Si no, el juez. El código le dice que es el juez. Cuando es indeterminado. Indeterminado. Cierto es cuando sabemos, tal día, tal fecha. ¿Sí? 8 de abril del 2026. Punto. Listo, es ese día. Incierto es cuando no sabemos cuándo va a ocurrir. Cuando haya arcoíris en Jujuy, no sabemos. Va a haber arcoíris, en algún momento va a salir el arcoíris. ¿Sí? No sabemos cuándo, exactamente. D. Si el plazo es indeterminado en el tiempo que fije el juez. Ahí lo tiene, ¿ve? A solicitud de cualquiera de las partes mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. El artículo 870, vuelvo a la parte de integridad, del pago que tiene que ser íntegro con todos los accesorios, bla, 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 lo vuelvo a decir, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte líquida, el deudor puede pagar la parte líquida, ¿sí? Lo desobligamos. Artículo 870, obligación con intereses. Si la obligación es dar una suma de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses. Esto es muy importante en la Cámara. Tenemos un montón de expedientes con estos casos. ¿Se deben o no se deben intereses? ¿Sí? Y si yo he pagado y el acreedor o el actor en el juicio ha cobrado, le ha transferido la orden de pago, ha salido y lo ha cobrado y no hizo reserva. ¿Por qué? Porque el 899, inciso C, dice que si usted no hizo reservas, están cancelados. Presunciones relativas al pago. Se presume, excepto prueba en contrario, que, inciso C, si se tiende recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. Y esto es importante. Si a mí me deben 6 meses de alquiler, ¿sí? Me deben de agosto del año pasado a febrero de este año. ¿Está? Si yo doy recibo del alquiler por el mes de febrero y no digo más nada, se presume que están cancelados los anteriores. ¿Está? Y por eso yo tengo que decir, bueno, a ver, el deudor quiere pagar, me dice que quiere pagar febrero, bueno, yo le voy a dar recibo por febrero, pero hago reserva, esto es una obligación, ojo, ustedes cuando van a hacer los abogados, pues si ustedes le dan recibo, después van a juicio, ¿quieren reclamarlo al cliente? No, si ustedes me dan recibo por el de febrero, nada dijo en los anteriores. ¿Quién paga? El abogado, mala praxis del abogado. Ojo ahí. Entonces, hagan esa reserva. ¿Por qué? Porque hay un artículo 899, inciso C, el 899 habla de las presunciones en el pago, que se presume, se considera, se entiende que si usted no hace reserva por periodos anteriores, han quedado estos extinguidos. Si usted recibe también el capital, da recibo por el capital y no dijo nada de los intereses, perdido los intereses. Perdido los intereses. ¿Por qué? Porque es accesorio y la extinción del principal o del capital, sin reserva de los intereses, extinguen los intereses. Ahora, si a mí me deben 6 meses de alquiler, ¿cómo tiene que imputar el pago el acreedor? El mes del curso que recibe el concepto del mes del curso. O de tacha del mes. Al anterior, al primero, al más antiguo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Primero vamos a los intereses, no al capital. Porque si usted lo imputa a capital, ese capital dejó de generar intereses. Entonces usted recibe plata, no sé, supongamos, a usted le deben 1.000.000 de pesos. Vamos a redondear. Usted le deben de 5 meses de alquiler. ¿A dónde van ese 1.000.000 de pesos? Primero a los intereses generados. ¡Pum! Ahí está. Matamos intereses. Nunca capital primero. ¿Está? Y después, si ya extinguí los intereses, me voy al capital. ¿A cuál? Al más antiguo. A la deuda más o al periodo más antiguo. ¿Me entiende? Y ahí voy. Porque, insisto, usted corre el riesgo de que si usted da recibo o imputa a un periodo posterior,
la ley presume que están extinguidos los anteriores. ¿Por qué? Por esta lógica que le estoy diciendo, que usted supone que cuando va a imputar el acreedor, y lo van a ver en las normas de imputación del pago, cuando imputa la ley, usted tiene que imputarlo al más antiguo. Y primero los intereses y luego el capital. Pues si no, usted lo está perjudicando al acreedor porque se queda sin la fuente generadora de intereses, que es el capital. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? La deuda, exacto. Los alquileres. El monto del alquiler en el ejemplo que estamos dando. O el precio en la compra-venta. Y así usted lo puede. Lo que reclamó en el juicio, ¿sí? Ese es el capital. ¿Cuáles van a ser los intereses? Los montos que se vayan generando durante el transcurso. ¿Desde cuándo corren los intereses? Desde la mora, desde el vencimiento de la obligación. ¿Estamos? Sí, sí. La pregunta, profe. Dígame. La reserva dijo que tiene que hacer el acreedor. ¿Cómo? Pedido de reserva dijo. Claro, claro, si el deudor viene y supóngase que viene el juicio y consigna, deposita la plata y le dice, lo imputo a los meses de diciembre, enero y febrero del 2026. Bueno, está bien, recibo, páguenme, pero hago reserva por los anteriores. Eso lo hacen bien. Le explico, la presentación cuando va a recibir. Detallando bien. Esto ha generado controversias, porque hay algunos juzgados en los cuales, ¿qué pasa? Practica planilla de liquidación, capital, intereses, bla. Viene el deudor después de un año o de varios meses, paga ese monto. Entonces, ¿qué dice el juzgado? Listo, está por liquidar y cancelada la planilla. Ya no se debe más nada. Cuando el acreedor, actor, quiere practicar una nueva planilla por los intereses generados por el tiempo en que se aprobó la planilla y se pagó, el juzgado dice, no, vos no hiciste reserva por el 899 inciso C. Ay, muy importante. Jueces, ¿no? Estoy hablando de jueces, ¿no? Entonces, a ver, primero, no hay recibo. El acreedor no recibió la plata. Usted, señor juez, cuando el video de depositar, usted mandó a transferir a mi cuenta. ¿Está? Yo no di recibo. Usted lo dio por cancelada aquella planilla de hace un año y pico, porque con esa postura es injusto, porque usted está enriqueciendo, ¿me entiende?, al deudor. Y así, usted en realidad está dando idea de que conviene ser deudor, porque al final usted va a terminar pagando menos de lo que realmente debe. Por supuesto, no usurario, no intereses usurarios. Una planilla que esté aprobada y todo. Y si la planilla fue aprobada hace un mes, esto lo resolví ayer, o sea, es reciente. Sí, ayer, 2 casos era. Y así hay un montón. Por eso, estos artículos que les estoy diciendo tienen muchísima aplicación práctica, ¿sí? Y generan este tipo de controversias. ¿Me entiendes? Y el mensaje no está bueno que el juzgado, el juez diga, no importa si la planilla es vieja, vos lo hiciste, como diciendo, va bien, el pícaro, el vivo, es el que gana, ¿entendés? Porque, bueno, vamos a juicio, y entonces estoy pendiente, vos no hiciste reserva, chao. No, pará, si vos debes, estamos en un país como Argentina, ¿entendés? El peso hace 2 años no vale lo mismo que el peso hoy. Entonces es obvio, es lógico que hubo inflación, si bien bajó, pero inflación al fin. Y si no, especulamos con no me pagué en tiempo, total, siempre voy a pagar de menos. Este no tiene que ser el mensaje tiene que ser al revés. Ojo con que no cumplas en tiempo y forma porque te va a costar caro. Este creo que tiene que ser el mensaje, porque además alivia a la justicia que se compromete en los casos realmente serios y no con las especulaciones o las chicanas de los deudores. Los acreedores tienen otro lado malo, ¿no? O sea, todos como sociedad tenemos nuestros defectos, ¿no? No es de que los malos son los deudores y los buenos son los acreedores. No, no es así. No estoy diciendo eso. Se dice que los intereses cortan en la mora. Es el día que se venció el alquiler, por ejemplo, Por la ejemplo. estimación, que puede ser una carta de documento con las partes. Se lo contesto, pero lo vamos a ver bien en mora. Usted tiene del 1 al 10 para pagar el alquiler, ¿sí? El día 11 ya paga con intereses. Ya empezó a generar intereses. ¿Por qué? La mora, cuando la obligación es a plazo, la mora es automática y de pleno derecho. Es automática. No necesita usted interpelar. Hay otro tipo de obligaciones donde la mora no es automática y es necesario que el acreedor interpele fehacientemente al acreedor para que
se constituye en mora el deudor y desde ese momento debe. Pero generalmente las obligaciones a plazo, por eso les digo de que esto lo vamos a ver en mora, en las obligaciones a plazo la mora es automática y genera intereses de manera automática desde el 10 en adelante. ¿Está? Seguimos. Bueno, el 872, pago anticipado, el pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuento. No da derecho a exigir descuento. Si usted lo quiere dar como acreedor, bueno, ya es una cuestión suya. Vamos, ¿cómo? Personal. Seguro. Vamos al tema de lugar del pago. Lugar de pago designado. El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes de manera expresa o tácita. El 874 le habla cuando no está designado el lugar. Insisto, ¿cuáles son las características del pago? Los elementos del pago ya les dije. Las características del pago, identidad, integridad, o los principios del pago, identidad, integridad, tiempo del pago y lugar del pago. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar del pago? El convenido en la obligación, en el contrato, donde ustedes digan, por ejemplo, antes, porque ahora está todo transferencia. Pero ¿qué ocurría hace unos años? Iba el deudor, el inquilino, a pagar al dueño de o en la inmobiliaria y pagaba el monto del alquiler con los servicios, las expensas, etc. ¿Está? Hoy, un poco con el tema de la virtualidad y lo inalámbrico que lo llamamos, es más simple, le comparto el comprobante. Lugar de pago no designado. Si nada se ha indicado, y por cierto, lo de los pagos, las transferencias cuando es una obligación de dar dinero, pero muchas veces yo estoy pagando, ¿no? Tengo que hablar, una obligación de hacer, tengo que hacer un contrato como abogado, soy albañil, soy maestro mayor de obra, tengo que hacer una casa, una pared, ¿sí? Y bueno, y eso obviamente que necesitamos un lugar de pago, ¿entiendes? Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Ese es el principio general. ¿Cuál es el lugar de pago? El domicilio del deudor. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. ¿Sí? El anterior o el nuevo. Esta regla no se aplica a las obligaciones de dar cosas ciertas. En este caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. ¿Sí? La concesionaria, por ejemplo. ¿Dónde va a estar el auto? ¿Dónde van a entregar? Bueno, la concesionaria, donde se ubica la concesionaria. De obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, en este supuesto, el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. No sé si les dije, cuando hablamos de capacidad de pago, el 875 dice el pago debe ser realizado por personas con capacidad para disponer. No sé si lo había dicho, vale la pena recordarlo si no lo hice. Cuando hablamos del 866, que les hablaba de las reglas de los actos jurídicos para el pago y la capacidad de derecho y de derecho, vayan al artículo 875 del Código Civil y Comercial, que les dice que para que sea válido el pago, tiene que ser hecho con personas con capacidad para disponer. Y acá se abren dos cuestiones, nulidad absoluta o nulidad relativa, porque si la persona que paga o que recibe el pago es incapaz, si afecta al orden público, a la moral, a la buena costumbre, ¡pum! Nulidad absoluta. ¿Está? Si por el contrario, que va a ser la mayoría de las veces la nulidad relativa, que afecta solamente a las partes, el acto es confirmable, ya sea por el representante legal, ¿sí? De la persona incapaz que ha pagado o ha recibido el pago, o cuando adquiere la mayoría de edad, confirma el acto y se ha saneado. ¿Está? Insisto, el pago realizado por persona incapaz torna anulable o nulo el acto. Será absoluto si afecta al orden público, una prohibición, fraude a la ley, o generalmente será una nulidad relativa, ¿sí? Que afecta solo a las partes y que la ley trata de proteger a quién, al incapaz. No podría pedir la nulidad la persona capaz. ¿Me entiendes? Porque si no se valdría de un acto nulo. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? El plan de pago que dice recién habló de la transferencia. ¿Me aguarda un segundito? Un segundito, ya estoy con usted. ¿Cómo me decía? Perdón. Hace rato usted dijo del lugar de pago que hoy en día existe en la transferencia. O sea, ¿dónde sería el lugar de pago?
No hay lugar de pago. No hay. No hay. Pero se da por acreditado. Pero usted no lo puede extender a todos los casos. Solamente en aquellas obligaciones de dar dinero en las cuales sea posible, porque además yo le puedo decir, no sé, vamos a suponer por cuestiones tributarias, lo que sea, no venir pagando cash en efectivo. ¿Cuál es el lugar de pago? El domicilio del deudor. Salvo que hayamos pactado que es el domicilio del acreedor. En la inmobiliaria, venga, no estoy dado de alta en arca, en renta o donde sea, venga y págueme en efectivo. ¿Sí? Eso también cuenta si el caso ya está judicializado o ahí ya ves hacen una cuenta. Exacto. Se abre una cuenta bancaria, hay un solo banco, cuando es en tribunales, ¿sí? Se abre una cuenta bancaria a nombre del expediente y a disposición únicamente del juez. El juez es quien libera órdenes de pago. ¿Estamos? Pero insisto, en las obligaciones de hacer, en operaciones importantes, ¿sí? Generalmente cobra mayor relevancia el lugar de pago. Sí, ¿dónde pagamos? ¿Cuál es el lugar de pago? En principio, domicilio del deudor. Perdón, en primer lugar lo que diga el contrato. Si nada dice el contrato, bueno, ahí sí ya vamos al 874, ¿era? Sí, lugar de pago no designado. ¿Cuál? El domicilio del deudor. Si se mudó, bueno, pueden seguirlo en el viejo o en el nuevo domicilio. Si es el acreedor, bueno, lo mismo, en el nuevo o en el viejo domicilio. ¿Tá? Todo está, primero la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Dónde fijaron el lugar de pago? Bueno, seguimos. ¿Ven? Acá en el programa están los sujetos, capacidades, ejecución por un tercero, elementos de pago, objetos, principios, identidad, integridad, puntualidad, que es el tiempo, localización. Prueba del pago, el recibo, importancia, concepto y naturaleza. El recibo es, o el comprobante, hoy por hoy, es la prueba más contundente, más idónea para demostrar el pago. Obvio, porque es un reconocimiento realizado por el acreedor de que el pago fue realizado. Y esto, ¿El 883? el 8, no, esa es legitimación para recibir pagos. Sí. Recibo 896. El recibo es un instrumento público privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Y esto es importante porque ustedes como abogados del deudor, lo primero que le van a ver es dónde está el recibo, dónde está el comprobante que vos has pagado. No, pero no lo tengo, pero yo le pagué. Y la verdad, las palabras se las lleva el viento, no. Acá estamos en juicio y hay que probar lo que yo digo. No sirve de nada decir si yo no lo puedo probar. ¿Está? Únicamente vale en el proceso la prueba incorporada al expediente. Generalmente la prueba documental, después la testimonial, la inspección ocular, alguna pericia, ¿sí? Todo lo que está en el expediente, todo lo que está fuera del expediente no existe para el juez, para el abogado, obviamente va a decir un montón de cosas, va a tratar de convencerlo al juez. Ahí es válido, al juez no es válido. No puede crear o fingir o ficticiamente que existen determinadas cuestiones que fueron alegadas por las partes o por alguna de las partes pero no está probada, a menos que lo haya reconocido la contraparte. ¿Sí? Puede que no haya recibo, pero por ahí, si el acreedor admite de que le han pagado, sobre todo en materia de pago parcial, el reconocimiento de la obligación que veíamos más temprano, ¿se acuerdan? Niego que me haya pagado, no sé, 1.000.000 de pesos, porque solamente me pagó 600.000. Listo, 600.000 adentro. Eso equivale a reconocimiento o pago parcial, si se quiere. ¿Estamos? Entonces, es muy importante el recibo. No tengo recibo, tengo otros medios de prueba para acreditar que existió el pago. ¿Sí? Bueno, los comprobantes, vale, el recibo, ¿sí? Un oficio, antes se mandaban oficios a los bancos para ver si efectivamente salió tal plata y se acreditó en tal cuenta, todavía es posible, ¿sí? No sé, le entró un virus a mi computadora y no tengo el comprobante, o el celular, no tengo el comprobante, dependo solamente del celular de él, bueno, listo, pido una pericia para que el banco determine si en tal fecha existió una detracción, un descuento de tanto, y a dónde fue a parar esa plata, que es lo más importante. ¿El testigo del pago es válido? Y ahí,
Usted trae 3 testigos de que dicen de que te pago y yo como acreedor voy a traer otros 3 testigos y decir, no, no le pago. Y el juez va a decir, tengo 3 y tengo 3 por el otro lado y ¿a quién le creo? ¿Lo puede hacer? Sí, hágalo, pero es relativo el valor. Habrá que ver la contundencia, la veracidad, cómo lo dice cada testigo, realmente que existió el pago, pero depende también el contexto, ¿entiende? Por ahí, no sé si tanto para un pago, pero por ahí en zonas rurales, en campos, ¿sí? Por ahí la única prueba que ustedes, si no tienen recibo, porque además es de palabra y la gente ahí confía, ¿entiende? Y bueno, a veces no queda otra que los testimonios. Y habrá que ver, ponderar la validez de esos testimonios. ¿Está? Si no, como les digo, prueba informativa, es decir, para que el banco mande informe realmente si este pago, dónde fue a terminar esta plata, ¿sí? Una pericial, ¿sí? Pero generalmente es el recibo quien acredita él como medio de pago. Fíjense que el artículo 894 al 899 le habla de la prueba del pago, ¿sí? La carga de la prueba incumbe a quién, en las obligaciones de hacer y de dar y de hacer sobre quien invoca el pago, ¿sí? O sea, en este caso, el deudor. El deudor. En las obligaciones de no hacer sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. Acá se da vuelta las cosas. Soy yo, como acreedor, quien tengo que decir que el deudor hizo lo que no debía hacer. ¿Me entiende? Violó el deber de abstención o de tolerar o de no hacer determinada cosa. ¿Me entiende? Pero generalmente las obligaciones son de hacer y de no hacer. Entonces es el deudor quien tiene la carga de la prueba de probar el pago. Medios de prueba, dice el 895. El pago puede ser probado por cualquier medio, salvo que por la ley resulte previsto el empleo de uno determinado o revestido de ciertas formalidades. Recibo es el instrumento público-privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. ¿Sí? Derecho de exigir el recibo. El cumplimiento de la obligación confiere al deudor derecho de obtener la constancia de la liberación correspondiente. El acreedor también puede exigir un recibo que pruebe la recepción. ¿Sí? No sé qué vamos pues, pero obviamente el más interesado quién es, el deudor. Y puede exigir, como yo, no te pago hasta que no me dé el comprobante, el recibo. No dejar Porque que tengo que llegue demostrar mañana. mi liberación. ¿Cómo? No decir, vamos, mañana te lo hago llegar. Mañana te lo hago llegar y el mañana, ¿cuándo llega el mañana? Y el mañana, y el mañana, y nunca llegó el mañana. ¿Y cómo yo pruebo de que está? Es importante. ¿Sí? También hay que ver, también hay que tener en cuenta el medio en el cual se hace el pago. Porque hay algunos, por ejemplo, cuando uno va a pagar pago fácil, esas cosas, tiene que pagar una deuda, ahí te entregan un ticket que no sirve como comprobante de pago. Ah, sí. Porque no se le toca. Bueno, más allá de lo que diga el ticket, Recibo, digamos, ¿no? no, pero es una decisión. Pero se acreditaría la entrega de... Sobre todo a dónde fue a parar la plata. A mí me interesa de que el recibo diga cuál es la cuenta de destino. Porque además, a ver, podemos ir a pago fácil, vamos 2 personas, por ahí no es mi plata, es la de mi amigo que me presta plata, y le va a decir, no, vos no pagaste, fue tu amigo. ¿Y a vos qué te importa? O sea, en definitiva, vos cobraste, ya está. Se ha visto satisfecho tu interés, se ha cobrado. Principio de integridad y identidad del pago. Punto. Inclusión de reserva. El deudor puede incluir reservas de derechos en el recibo y el acreedor está obligado a consignar la inclusión de esta reserva. No perjudica los derechos de quien extiende el recibo. O sea, ¿qué le está diciendo? Pago bajo protesta. Dice, vos estás obligado a consignar las reservas que estoy haciendo. Yo te pago, pero bajo protesta. ¿Estamos? Esto va, insisto, para generalmente las empresas prestatarias de servicios públicos, ¿sí? Ellos están obligados a consignar que usted está pagando bajo protesta. Y después, el más importante de todos los artículos es el 899, cuando les habla de las presunciones relativas al pago, porque hacen a los medios de prueba de los pagos. Y dice, se presume, salvo prueba en contrario, que si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. O sea, si yo estoy diciendo, recibo la suma de pesos, 200.000 pesos por saldo de deuda, se entiende que todo lo otro está cancelado. ¿Estamos? ¿Se entiende que no hay más? Estoy diciendo saldo. Si es saldo,
es porque lo que te quedaba. Después no parece, no, pero me debe los gastos, no, pero me debe los intereses, me debe una multa. No hiciste reservas. Ahí, ¿está? Cancelada. Hay una presunción relativa al pago. B, si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores, sea que se dé una prestación única de ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. Este último caso sería el de los alquileres. ¿Está? Si usted recibe una posterior y no hace reserva, se consideran que todas las anteriores están. Por ejemplo, recibo de Mariano Zulueta el pago de la cuota 8 de 10 en total que debe. Se supone, se presume que de la 1 a la 7 también están pagadas. Porque si no, tendría que haber hecho reservas. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? C. Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito, léase multas, intereses, gastos, y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. D, por último, estamos hablando del 899, dice, si se debe daño moratorio y al recibir el pago el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda por ese daño está extinguida. Esto lo vamos a ver en materia de responsabilidad civil en la segunda parte cuando hablemos de los daños repercursivos. ¿Me aguantan 5 minutos más? ¿Sí? Y terminamos. La imputación del pago y terminamos con la unidad. ¿Por qué voy rápido? Porque no hay tiempo. ¿Verdad? Básicamente. O sea, prefiero, yo ya lo dije en la clase anterior, prefiero adelantarme, porque además le estoy preguntando cuánto entiende, usted, en su silencio, aceptación. Tácita, yo lo doy por, a ver, si no repito, ¿cómo? En derecho no. Estamos obligados a hacer lo que se hace. Por las primeras reglas que hemos establecido. Y está grabada esta clase. No, ahora hablando en serio. Acá estoy, por eso todavía no hay robots que den clase, que ustedes la puedan aprender. Acá estoy. ¿Tienen duda? La hacen. Y la evacuamos. Para eso estoy acá. Porque el día que no tengan duda, ¿cierto? Chao, no van a ver más profesores ni nada. ¿Tá? La IA va a venir a reemplazarnos. En algún momento, mientras tanto, eso me... ¿Qué duda? Háblenlo con Sí, sí. No, pero si yo no la grabo, usted me está grabando a mí. O sea, eso no es mío, ni la filmadora, ni la computadora, ni todo el sistema. No es mío, no, si no yo me hago cargo. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, la anterior la pudieron ver porque les pasamos el link y estaba todo. ¿Y por qué no prueban el mismo link? Bueno. Yo les averiguo si quieren, pero no soy el dueño del sistema, ni de las plataformas, ni nada. Pero están grabadas, entiendo que están grabadas. ¿Sí? La primera, que no la suben, exacto. Entonces, hay que ver la posibilidad de que pongan a disposición en la nube, ¿sí? O en un juego virtual para que ustedes puedan acceder. ¿Sí? Averígüenlo. Y cualquier cosa, yo también hablo. Nosotros dijeron que usted tiene que autorizarlo a ellos porque él el que da la clase, y entonces parece que necesita una firma porque bueno, voy a averiguar. Hemos hablado de la primera clase y de esta. Pues la segunda ya está subido. Bueno, vamos al último punto de la unidad 3 programa que habla de la imputación del pago. Que algo un poco ya hemos hablado. ¿Sí? Déjenme ver una cosita. Miren, porque no hay tiempo. Ustedes vean solo artículo 876 a 885, que son la legitimación para realizar pagos, quiénes pagan, los terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros no interesados? Aquellos que no se ven perjudicados por el pago. Si paga o no paga. Es decir, un tercero que me quiere pagar la deuda. ¿Sí? Que me paga la deuda. El acreedor puede resistirse, puede
A ver, acreedor, el consejo, percibir, no importa de dónde viene, cobrarlo, salvo que sea intuito persona. Ahora bien, si el deudor y el acreedor se oponen al pago realizado por un tercero no interesado, no puede pagar ese tercero. No puede consignar judicialmente ni extrajudicialmente el pago. ¿Está? No es válido el pago realizado por el tercero no interesado ante la oposición entre acreedor y deudor. ¿Estamos? Sí, claramente del deudor interesado, porque se ve perjudicado si no se cumple con la prestación en tiempo y forma. ¿Estamos? Eso es básicamente propiedad de la cosa, legitimación activa. ¿Quién tiene? El deudor tiene el deber de pagar, el tercero interesado, no interesado, tiene el derecho a pagar. Nadie lo puede obligar al pago. ¿Está? Por supuesto. Artículo 879. Bueno, después está la ejecución de la prestación por un tercero, 881, y la siguen viendo, ¿sí? Capacidad, es decir, todos son temas que hemos visto acá. Está dado. ¿Está? La mora la vamos a ver, no le he dado. La prueba del pago la hemos dado. Y entramos a los últimos 4 artículos que son el 900, 901, 902 y 903, en donde hablamos de la imputación del pago. ¿Qué es la imputación del pago? Es cuando el acreedor o el deudor dicen qué tipo de obligación está cancelando, extinguiendo, porque yo puedo tener muchas obligaciones entre las mismas partes, ¿sí? O también puede ocurrir que una sola obligación sea en cuotas, o sea, en varias que se van renovando o que pasa mucho con los contratos de alquiler, ¿sí? O en los planes de ahorro, en las cuotas. ¿Qué tipo de cuotas estoy pagando? ¿Qué tipo de gasto está? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la imputación del pago. En principio por deuda líquida y vencida, ¿sí? Es decir, si yo debo cuotas, yo no puedo hacerme el guapo y querer pagar cuotas que todavía no vencieron, ¿está? No, ¿qué les va a decir? A menos que las cancele a las anteriores, ¿sí? Pero esta es una imputación legal, ya lo vamos a ver. ¿Quién hace primero la imputación? El deudor. Cuando va a pagar dice, pues, pero el acreedor puede resistirse y decir, no, vos no podés imputarme a capital, porque si vos con lo que me estás pagando me imputás capital, me matás la fuente creadora o generadora de mayores intereses. Entonces, primero intereses y después sí capital. Leemos los artículos. 900. Imputación para el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si a deuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Sin consentimiento del acreedor. ¿Me entienden? Primero vamos a intereses. A menos que el acreedor diga, bueno, no tengo problema que me imputes a capital. ¿Está? Pero ahí en definitiva, ¿qué dice? Si la imputación corre a cargo del deudor, el deudor es libre para cuando vaya a hacer el pago, ¿a dónde va a imputar la deuda? ¿Bajo qué concepto, qué periodo? ¿Está? Lo hace. Pero oigan, ojo, primero tendrá que ser deuda líquida y de plazo vencido. Número 2, si se debe deuda de capital más intereses, sin el consentimiento del acreedor, usted no puede imputarla al capital o a la deuda principal. ¿Está? ¿Está claro? Sí. 901, imputación por el acreedor. Si el deudor no imputa el pago, o sea que el principal, fíjense, quien primero imputa es el deudor. Si el deudor no imputa el pago del acreedor, se encuentra facultado de hacerlo en el momento de recibirlo. Cuando vaya a recibir el pago, conforme a estas reglas. Debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. Lo mismo que dijimos para con el deudor. B. Una vez cancelada totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras obligaciones. ¿Sí? No sé, vamos a suponer de que le hicieron el pago, ¿no es cierto? Y el acreedor va a imputar alguna obligación y quedó plata, ¿sí? Bueno, ahí recién puede imputarla a otro tipo de obligaciones. ¿Me entiendes? Que por más de que ni deudor ni acreedor dijeron nada, pero estaban entonces en vez de devolverle la plata, la imputa a otras obligaciones vencidas, ¿sí? Líquidas y vencidas. Pues si no venció, tiene que devolver la plata. No la devuelvo. ¿Cómo? No la devuelve ni siquiera cuota para pagar.
como que te la dieran a la cuota que sigue. Bueno, pero entonces en ese caso sí puede haber descuento. Ahí sí puede usted eventualmente exigir descuento para la próxima cuota, porque todavía no venció. Si no, devuelve la plata. Usted está lucrando con el dinero mío que todavía no ha vencido. ¿Me entiende? Con la tarjeta. Las tarjetas. Pues, que sí, para los pagos, Si usted paga de más, ¿no es cierto? Te le imputan para la próxima. Sí, sí. Sí. Habrá que verlo bien al caso. Fíjense que no la manejo muy bien al régimen de la 25065, que es la ley de tarjeta de crédito respecto a los pagos después. Pero seguramente lo que ahí establece por ley de defensa del consumidor, ¿no? La 24240, es de que usted tiene el derecho a exigir la restitución y hasta incluso lo tienen que publicar. Si usted nada dice, bueno, la plata se queda ahí. ¿Me entiende? No le van a devolver. ahí la gente no lo sabe. No lo sé. Habla. Carga estaría sobre la persona que realizó el pago, entonces. Claro. Devolverme porque te pagué de más. No, porque vos, que queda para la próxima cuota. No, la próxima cuota ya veremos el mes que viene. Por tanto, devolver la plata, porque si no vos estás trabajando mi plata. Ahora, es cierto que quien pagó mal, no es que paga 2 veces, pero fue un error de quien imputó. Pero usted tiene el derecho a exigir el reembolso. ¿Está? 902, imputación legal. O sea, ya no es ni del deudor ni del acreedor. Aguántenme, quedan 2 artículos. Si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, se le imputa. En primer término, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. A la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Eso es lo que es la imputación legal. ¿A dónde va? A la más costosa, la más... No solamente en plata, sino lo que representa para el deudor mantener esa obligación. O sea, si nadie dijo a dónde va a la mayor liberación de las obligaciones del deudor. B, cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata, o sea, por igual. Que no significa igualdad en monto, significa proporcionalmente igual en base al monto, al pago realizado. Yo puedo haber hecho un depósito de 1 millón de pesos y tengo una deuda de 2 millones y otra de 300.000 pesos. Bueno, a prorrata significa proporcionalmente cuánto voy a destinar a cada una. ¿Me siguen? ¿Está? Y nos vamos. Pago a cuenta de capital e intereses. Si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital. Lo mismo que hemos dicho respecto a la imputación del deudor. Primero intereses y luego capital. Salvo que el acreedor consienta o dé recibo por eso. ¿Dudas? Sí. Sí. La interrupción de la presentación. Me llega una carta, documento, y yo la contesto, llego todo, pero lo mismo se identifica en sí. No, porque usted no está reconociendo la obligación. En rigor de verdad hay otro efecto que es la suspensión por 6 meses del curso de la prescripción. ¿Por qué? Por la intimación o la interpelación de Hacienda que le hizo el acreedor a usted. Pero no por un reconocimiento que no existió, sino por la intimación que suspende por 6 meses el curso de la prescripción. Pero no hubo reconocimiento porque usted está negando, no está reconociendo nada. ¿Está? Bueno, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, sí. De la mora, cuando usted dijo que la mora, pasado los 10 días, empieza la interés a partir del día 11. Pero no que se trata del primero de... No, eso generalmente se está en los contratos, pero no es así. No es así. A ver, se pacta y acá está la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Y qué le dice? En realidad usted tendría que haber pagado el día 1. Si usted me paga el día 5 o el día 15, bueno, yo le voy a computar los 14 días de interés. El rigor de verdad era del 1 al 10. Yo tenía facultad para... Ahí se trata de tergiversar un poco el tema y hay un poco de abuso procesal. ¿Me entiende? Y ni que hablar, porque puede ser debatible a mes vencido, pero si es mes por adelantado, con cuota en mora si estoy pagando el mes que estoy usando. ¿Me entiende? Porque puede ser el 1 al 10, el 11 estoy en mora, bueno, está bien, así como está. Ahora el día 2 ya estoy en mora, no es muy lógico. Sí. Bueno, por eso les digo, vamos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a ir acomodándonos. ¿Sí?
Mañana los espero a los de la comisión 1. Y de la 3 que quieran pasarse los jueves de 19 a 21. El viernes de 17 a 19 nos vemos con la comisión 2 y los de la comisión 3 que quieran adelantar. ¿Está? Con lo cual me parece que cualquiera, porque no, yo salgo del trabajo a las 6:30, 7 de la tarde, no llego los viernes. Bueno, vengan los jueves de 17 a 19. ¿Está? La idea es que ustedes mañana jueves y el otro se el viernes. Sí. Sí. Si lo autorizan al profesor todavía no. Porque si no, vengo yo. Sí. Sí. Claro, ¿usted qué hace? Usted tiene una deuda de 2 millones y otra deuda de 300.000 pesos y paga 1 millón. ¿Entiendes? ¿Cuánto es la deuda? 2.300.000 y hay 1 millón. A prorrata habrá que ver a dónde van proporcionalmente. Y no se aplica el artículo anterior, pero se aplica la mayor. Es que acá decían cuando son de las dos ambas onerosas se aplica la prorrata. ¿Entiendes? Bueno, que anden bien. Hasta luego. Si no te lo mando solo. Lo que por lo menos no te quiero. Ay, sí. Para que le digas qué hacer, pero viendo los papeles. Vaya, vengamos. Eso es lo que tengo para decir. Yo les puedo decir. En principio sí, ya vamos a ver, puede que otra vez sí, otra vez mañana, por lo pronto sí. ¿Usted cuándo? ¿Usted es comisión 3? No puede venir ni